Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué bueno que estemos maravillosamente bien. Qué bueno que hoy las penas no están aquí. Qué bueno que hoy venimos a adorar al Rey de Reyes. Qué bueno que hoy estemos aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno. Dígale al de al lado, qué bueno que estás aquí. Dígale. ¿Sí? Qué bueno que estás aquí. ¿Sí? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años fuera de ella. Qué bueno es estar aquí, hermano. Dice la palabra que qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, ¿verdad? Entonces, si la palabra de Dios dice que es bueno, es bueno. ¿Sí? Qué bueno que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a abrir la escritura, hermanos, por favor, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. ¿Ya lo encontró? Muy bien, póngase de pie si usted gusta y vamos a hacer esta lectura. ¿Sí? Inicio con el verso 1 y usted continúa con el verso 2 y hacemos la lectura de una manera alternada. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versos del 1 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Estamos en primer libro de Reyes, capítulo 16, verso 3. Samuel, perdón. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira a lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David, tu hijo, el que está con las ovejas. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te adoramos, te pedimos perdón, reconocemos que tu palabra es viva y eficaz, y reconocemos que tu gracia sigue cobijando nuestras vidas. Permite que nuestras almas, nuestro entendimiento sea abierto para recibir tu palabra. Bendice a las familias representadas en esta tarde, y que tu Espíritu Santo dirija nuestros corazones para darte la gloria y la honra a ti, Señor, solamente porque tú lo mereces. Permítenos disfrutar este tiempo junto contigo. Espíritu Santo de Dios, toca nuestras vidas como tú quieres y mueve nuestros corazones hacia donde tú deseas llevarnos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Pueden sentarse, por favor. Bienvenido cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a disfrutar este tiempo juntos. Vamos a aprender juntos de la palabra. Vamos a ver algunas verdades esenciales para nuestra vida, algunas verdades que nos van a llevar a caminar de acuerdo a los propósitos que Dios tiene. Vemos un contexto de situaciones aquí conforme a una realidad que estaba sucediendo. Dice el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Estaba llorando Samuel, ¿por qué? ¿Por qué estaba llorando? Por Saúl, ¿por qué? ¿Por qué le lloraba? ¿Sí? Tenemos que entender algo correcto, entendido. No podemos estar viviendo de lo que ya Dios dijo que no, de lo que ya Dios dijo que no, estaba en su plan. Escúcheme bien, hermano. Ponga atención, por favor. Diga al de al lado: no me distraigas, yo quiero recibir la palabra hoy. Mire, no podemos estar llorando por lo que ya Dios dijo no está en mi plan. Es lo que le está diciendo Dios a Samuel. ¿Hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? Yo ya, ¿lo qué? Lo deseché. Qué palabra tan tremenda, ¿verdad? ¿Quién es el que desecha entonces? Ahora, ¿por qué lo desechó? Si usted lee el capítulo anterior se va a dar cuenta por qué. Porque Saúl no se humilló ante Dios. El único problema aquí es la arrogancia, ¿de qué? ¿Del corazón de quién? Del hombre, ¿verdad? Bueno, entonces no podemos llorar a quien Dios ya dijo: no lo voy a usar en mi proyecto. ¿Sí? Dios nos dice a nosotros que no podemos estar llorando por algo o por alguien o por algún suceso o alguna circunstancia que ya no está en el plan de Dios. Vamos ubicándonos. Tenemos que ubicarnos. Tú y yo
no podemos meternos donde Dios está tratando a alguien o a algo en particular. No te metas en el plan que Dios tiene. Deja que Dios trate personalmente a quien tenga que tratar. No seamos estorbo nosotros al propósito que Dios tiene. Porque aquí es claro algo. Samuel amaba a Saúl. ¿Sí? Y él estaba a favor de Saúl, pero dice Jehová, yo ya lo hice a un lado de mi plan. Ahora tengo otro plan. Y no lo quitó como rey ni lo mató Jehová, ¿eh? No malentendamos el concepto de desechar. El concepto como mexicano de desechar, que es algo que no sirve, ¿verdad? Pero Saúl siguió reinando, ¿sí o no? Pero ya no estaba ¿quién? Jehová con él. Entonces, en el término de Dios, desechar es que yo, Jehová, me hago a un lado de tu vida. No cuentas conmigo. Ese es el término de desechar, bíblicamente hablando, no como el de nosotros. ¿Sí? El nuestro es que no me sirve, lo tiro, ¿verdad? Sí, aquí Jehová dice, yo me hago a un lado de tu vida, Saúl. Ya no cuentas conmigo. Ese es el punto. Vamos entendiendo. El corazón, ¿quién lo conoce? El corazón solo Dios lo conoce. Así se llama el sermón. El corazón solo Dios lo conoce. Ni tú conoces tu corazón. ¿Por qué? Porque es engañoso. El corazón es engañoso más que todas las cosas. Entonces, cuando alguien dice, sentí en mi corazón hacer esto, aguas. Porque una cosa es sentir en el corazón y otra cosa cuando Dios nos manda a hacer algo. Son dos cosas diferentes. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan con Job? Iba Satanás muy contento porque iba a tocar todo lo que tenía Job, ¿no? Y le dice, ven para acá. La vida es mía, no es tuya. Tócale todo lo demás, pero esa vida me pertenece. El enemigo no tiene más autoridad que la que Dios le permite sobre tu vida. Y la que tú, a través del pecado, le das también. Muy bien, entonces, vamos a ver entonces que Samuel estaba interfiriendo en el propósito de Dios. Con una buena intención como muchos de nosotros. Hermano, que te quede claro este mensaje, por favor. Es relevante lo que viene más adelante, por favor. No podemos estar interviniendo en los planes de Dios. Tenlo bien en cuenta. El propósito de Dios a través de su iglesia, ni tú ni yo somos indispensables para que siga. Grabémonos eso en nuestro corazón. Nosotros somos necesarios, pero no indispensables. Y Dios va a seguir proveyendo en su obra lo que tiene que proveer. ¿Sí? Entonces, no le estorbemos. ¿Sí? No seamos el estorbo para lo que Dios quiere hacer en su obra, porque es de Él, no es nuestra. Dice el verso: dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Bueno, Samuel, el profeta, hablando con Dios, diciéndole lo que él sentía por Saúl, ahora recibe una orden. ¿Cuál fue? Toma tu cuerno, ¿qué le dijo? Llénalo de aceite y vas a ir a ungir a uno de los hijos de Isaí. Verso 2. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. ¿Sí? Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová, he venido. Y esto me llama la atención, ¿por qué, hermanos? Porque aún con el llamado que tengamos, siempre
sabemos poner buenas excusas. ¿Sí? Aunque tengamos un llamado muy visible o no visible, siempre sabemos usar excusas. Y si era cierto, no podía llegar Samuel y decir, vengo a verte. Él tenía miedo, sí, como cualquiera de nosotros tenemos cuando Dios nos está desafiando a algo mayor. Saúl estaba en un momento de crisis y estaba Samuel diciendo que cómo iba a llegar ante Saúl y decirle, vengo aquí a verte. Porque dice el verso 3, y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. ¿La orden cuál fue? ¿Vas a ir? ¿La excusa cuál fue? No puedo llegar así nada más. Oye, Saúl, vine a tu casa a ver qué. La dirección que Dios le da a Samuel, lo que le dice, ¿qué fue? Primero llena tu cuerno, ¿sí? De aceite, ok. Primer orden. La segunda, en la primera orden hay una excusa. Si sabe que voy, ¿cómo le voy a hacer? Vas a hacerle así y le da la especificación Dios. Toma una becerra de la vacada y vengo a ofrecer sacrificio. Verso 3, ¿qué dice? Y vas a llegar a Isaí, ¿y qué? ¿Quién? ¿Quién te va a enseñar lo que tienes que hacer cuando tú estás en su propósito? No esperes que Dios nos enseñe fuera de su propósito, o de su plan, o de su proyecto. A mí me impresionan los restauradores de autos. De veras, tiene una calma, una paciencia. Le hace, ¿no? ¿Sí o no, hermano? Sí, o sea, y dices tú, no, yo ya lo hubiera agarrado a patadas, ¿no? ¿Va? Pero dejan unos autos de verlos todos mohosos por ahí, los dejan, dicen en mi pueblo, una chulada, ¿verdad? Lleva tiempo, ¿sí? Pero el fin, ¿cuál es? ¿Hay un qué? Un propósito. Nosotros tenemos que entender algo. No podemos interferir en los planes que Dios tiene dentro de su iglesia ni en su iglesia. Ok, dice el verso, estamos viendo el relato de Samuel con las excusas. Estamos viendo el profeta, ¿verdad? ¿Sí? Y llama a Isaí al sacrificio y me ungirás al que yo te dijere. 4, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, ¿qué pasó? Lo que temía Samuel le pasó. ¿Qué fue? Y los ancianos de la ciudad salieron a recibirle ¿con qué? ¿Es pacífica tu venida? ¿A qué vienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué nos vas a hacer? ¿Qué? Dice que le salieron a recibir los ancianos ¿cómo? Al profeta. O sea que no estaba la cosa sencilla, ¿verdad? Cuando Dios nos dice, ora por esa familia que es la que siempre, tú sabes, que es la pachanguera de la colonia. Y dice el Señor, ora por ellos, Señor, pero yo no voy a ir a hablarles, te estoy diciendo que ores nada más. ¿Sí? Proceso donde Dios está llevando a Samuel a un propósito. ¿Sí? Bueno, entonces, dice ahí, 5, él respondiendo, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Muy bien. Hasta ahí vemos un proceso donde Samuel como profeta, como líder, como enviado de Dios, tenía también sus propias luchas internas como todos nosotros tenemos diariamente. Ahora vamos a ver el escenario de David. ¿A qué se dedicaba David antes de ser rey? ¿Ok? ¿Cómo vivía su vida en el anonimato? Y realiza tareas que solo eran mal vistas. ¿Cuál era su tarea? Para el egipcio, una persona que se dedicaba a cuidar cabras o ovejas era una persona de lo más
como quien dice, la cloaca. No, son los únicos que pueden hacer ese trabajo. Imagínense sus 7 hermanos, ¿dónde estaban? En el sacrificio, ¿no? Con Samuel y con su papá Isaí y con todos sus hermanos, y ahí estaban ya listos. ¿Y David dónde estaba? En el trabajo que nadie quería hacer. ¿Sí? Déjame decirte que en la iglesia hay cosas que a nadie nos gusta hacer. ¿Sí? Es la realidad. ¿Sí? ¿Cuántas veces te hemos pedido que nos ayudes a barrer el templo? ¿Sí le has dado gracias a Dios porque cuando llegas el templo está limpio? Gracias a Dios que no te toca a ti, hermano. Hay alguien que lo haga. ¿Sí? Es muy fácil sentarnos a la mesa sin saber qué pasó antes de sentarnos a la mesa. ¿Sí? Estaban los hermanos de David, ¿en dónde? En la casa, pero nadie estaba con él. Él estaba solo, apacentando ¿qué? Ovejas. Entonces, ¿de dónde fue llamado? De detrás de las ovejas. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía aproximadamente? Algunos calculan que tenía de 16 a 17 años aproximadamente. ¿Sí? David. ¿Sí? Te quiero concientizar algo, hermanos. Antes de que veas al rey, como lo hemos magnificado siempre, como lo hemos visto, el rey que conquistó reinos, hizo muchas cosas. ¿Cómo estaba él? ¿Dónde estaba? ¿Y qué hacía? Antes de ser siquiera ungido. Antes siquiera de haber salido al escenario. ¿Sí? Antes de ver más sobre su vida, veremos algunas evidencias de cómo Dios buscó a David. Número 1, la evidencia es que Dios elige en medio de varios candidatos. O sea que siempre va a haber alguien más que esté, pero no es para él el llamado. Siempre va a haber alguien más que tú le ves mucha capacidad, pero que no es el que Dios está escogiendo. Y aguas, cuando queremos hacer algo que Dios ni siquiera nos ha dicho y que no es para nosotros, y quitemos el lugar que no nos toca. Aguas. ¿Sí? Cuidado. Querer un lugar que no me pertenece. Y en todos los aspectos, Si en el trabajo, no, yo quiero ser el patrón. No, yo quiero ser el que manda. ¿No? ¿Sí? Para poder entender esto tenemos que ver que Dios elige en medio de varios candidatos. Dice el verso 3. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿Qué dijo Samuel? Este es. Este no le falta nada, mira, tiene todos los aspectos, es hombre alto, es hombre vigoroso, está en ¿qué? En la esencia de su ¿qué? Juventud, ¿no? Este hombre es el bueno. ¿Qué dice el verso 7? Y Jehová respondió, ¿qué? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. ¿Qué dijo? Él no es. Otra vez, ¿qué es desechar, hermano? Entendiendo el concepto como lo explicamos hace un momento. ¿Qué es? Él no está en mi propósito ahorita. Porque Dios no desecha a nadie, Ay, el pastor me dijo en esa prédica que yo era desechado. No es así. Sino que no es el escenario ahorita para ti. Sí, nada más. Estamos en la banca, pues, díchose de alguna forma peculiar. Dice el texto: la apariencia no es la fórmula, ¿sabía usted? O la elocuencia, pues, o lo que aparentamos. No es la fórmula. ¿Sí? Dice entonces, la respuesta de Jehová es: no mires a su parecer, ni a lo grande, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Vamos a ver qué dice
Primer libro de Crónicas 28:9. Primer libro de Crónicas 28:9. ¿Qué dice, hermanos? Escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Primer libro de Crónicas 28 dice entonces que él ¿qué? ¿Qué mira? El corazón. Ahora busque Jeremías 11:20. Jeremías 11:20. Jeremías 11:20. Pásale el micro, por favor. ¿Ya lo tienen? Esgrima. ¿Qué dice? Fuerte. Amén. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. ¿Qué escudriña Jehová? ¿La mente y qué? ¿Quién lo hace? Yo no conozco los pensamientos, ni usted conoce los míos, solamente Jehová conoce ¿qué? ¿Qué conoce? ¿Quién conoce tu mente? ¿Y tu corazón? A él no lo podemos engañar. Aunque pareciera que lo engañamos, ¿eh? Parece que sí. Jeremías 17:10, ¿qué dice? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Para dar a cada uno según qué? Su camino, ¿verdad? ¿Sí? Y por último, Jeremías 20:12. Jeremías 20:12. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. ¿Cómo dice entonces? Los pensamientos y qué más? El corazón. ¿Sí o no? Jeremías 20:12. Entonces, ¿qué es lo que ve Dios, hermano? Porque este muchacho con todas sus cualidades no fue. ¿Mande? Porque el corazón es lo que mira a Dios, no mira la apariencia. ¿Y nosotros qué vemos? Es lo único que podemos ver, ¿sí o no? Porque no podemos escudriñar lo que hay en cada uno de nosotros. Solamente Dios. Y nosotros no podemos llegar más allá. ¿Sí? Número 2. La primera evidencia es que Dios elige en medio de varios candidatos. La segunda evidencia, la evidencia de la unción de David fue, ¿cómo? En secreto. No hubo una algarabía. No hubo trompetas donde sonaron, ¿no? ¿Cómo fue el llamado de David? Y es interesante, hermanos. ¿De dónde? ¿Cómo Dios hace este llamado? Dice el verso 11. Estamos en 1 Samuel 16:11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Ya habían pasado 7, ¿verdad? Faltaba uno. ¿Sí? Y él respondió: queda uno el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sí?
Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, así como yo. Nomás que quemado, pues, hombre, no me dejó de decir, ¿sí? Dice que era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo porque este es. Sus 7 hermanos en su casa y él cuidando el patrimonio de la familia. ¿Por qué no estaba su hermano mayor cuidando el patrimonio? Y hay muchas sugerencias y hay muchas cosas, pero alguien dice que David era hijo ilegítimo por la condición como estaba y que estaba haciendo. No dice eso la Biblia, se sugiere nada más, ¿sí? Pero dice el texto, dice, el llamado es único y no es para otro, aunque tú no figures. O sea, el llamado es único aunque no estés tú presente. Dios sabe en qué momento te va a poner en el llamado que ya puso en ti. Ya sabe Dios cuándo. ¿David se esperaba eso? ¿David sabía que estaba Samuel en su casa, el profeta? Él estaba haciendo el trabajo que le había sido, ¿qué? Encomendado. Muy bien. Y lo estaba haciendo bien, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hay una descripción de su persona, ya se dijo que era como joven, hermoso, ¿ah? La orden fue cumplida. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿El Espíritu de Jehová qué? ¿Qué señal tuvo entonces David? Ahora, tenemos que entender algo que es claro, hermanos. Cuando Dios te da un llamado, te tiene que procesar para que se cumpla el llamado. No te dice ya, y ahora ya métete. No. Porque de ahí para adelante empieza la odisea de David para llegar a convertirse en rey. 10 años más o menos tardó en el horno del Señor. Si nos diera a escoger Dios, ¿cuál prefieres? ¿Los 40 años en el desierto de Moisés? ¿El año nada más que pasó Job de tribulación? ¿O los 10 años de persecución de David? ¿Cuál prefieres? Si nos diera Dios a escoger, ¿cuál te gusta? Está difícil, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí o no? Por eso Dios usa a cada uno de nosotros el horno que está diseñado para cada uno de nosotros. El horno mío fue muy grande porque si no, no cabía. ¿Sí? Tuvo que ser especial. Pero a cada uno nos tiene que procesar. David en ese momento, lo único que sabía hacer era ¿qué? Cuidar ovejas. Y ahorita vamos a ver a qué se dedicaba también. Bueno, dice entonces, la evidencia de la unción de David fue en secreto, nada más con su familia. Yo me pongo a pensar, ¿qué pensarían sus 7 hermanos? ¿No le harían bullying? Ya existía el bullying desde el Antiguo Testamento. ¿Sí o no? ¿Cómo crees? Si tú eres allá mira, andas bien enlodado de la popó de las cabras y vienes aquí a que te unjan. ¿Sí? Y empieza, ¿sí? Una serie de situaciones. El llamado, hermano, que Dios te ha dado es único. Y va a ser en el momento y del lugar que menos piensas donde te va a sacar el Señor. ¿Sí? Pero es único, tu llamado es único, mi llamado es único, cada uno. Ahí David fue sacado de detrás de las ovejas. ¿Estaba haciendo algo, sí o no? Si usted lee más adelante, él decía cuando venía un león
Dice, yo agarraba porque usted ve que pelea con Goliat en el siguiente capítulo. Si usted lee el siguiente capítulo va a entender. Dice, agarraba una onda y mataba al león y le quitaba la oveja que me quería quitar. Pero dice, Dios estaba conmigo. Entonces, pasaba algo curioso. Dios estaba con David. Y David, en medio de donde estaba, ¿qué cree? Buscaba a Dios. O sea que en medio de donde él se encontraba, podía hacer dos cosas: amargarse o buscar a Dios. Y si usted ve, vamos a ver más adelante cómo era David. Es interesante, hay muchas cosas aquí. La tercera evidencia, la evidencia de que el talento no dirige tu llamado. A ver, la evidencia de que el talento no dirige tu llamado. Aparte de cuidar ovejas, ¿a qué se dedicaba David? Tocaba el arpa, era un músico tremendísimo. La mitad de los salmos que usted lee, hermano, los escribió David. Qué interesante era este chavo. Que tú dices, ay, no tengo talento, no sé tocar batería, yo quiero. Sí, espérate, te tiene que procesar el Señor. Él en su rato, cuando trabajaba cuidando las ovejas, tocaba. Señor, dame una melodía hoy, a ver, para que las ovejas se coman más y engorden más y den más lana. A ver, vamos a, sí, no sé, yo me imagino, yo uso mi imaginación, nada más, sí. Pero el hombre chavo se dedicaba a estar en comunión con Dios y a cuidar lo que su padre le había encargado. A ti te mandan a cuidar a tu hermano o a tu hermana y empiezas ay, es que es bien desobediente. No, hombre, no te ha tocado cuidar cabras, son más rebeldes, ¿sí? Las ovejas todavía son mejores. Dice entonces que en este punto, vamos al verso 15, pero no, desde el 14, entra en escena lo que sigue. El Espíritu de Jehová se apartó ¿de quién? Ajá, ¿por qué se apartó? Porque ya había sido desechado. ¿Y le atormentaba qué? Un espíritu malo. Entonces, ¿tú puedes ser atormentado por un espíritu? Hola. Hola. Es el que te dice, duérmete niño, duérmete ya, no te despiertes hasta mañana. Sí. Aquí nada más te da sueño, afuera no. Sí, de veras. Sí. Allá cuando anda uno en el no le da sueño, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿O sí te da sueño cuando andas en el A lo mejor yo soy el único pecador, pues, y yo me paso allá. Hermano, dice aquí que venía un espíritu de parte y atormentaba ¿a quién? A Saúl. ¿Por qué lo atormentaba, hermano? Mande. ¿Por qué? ¿Por qué dice el verso 1 que qué? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová ya no estaba con Saúl. Ahora estaba ¿con quién? Con David. Y entonces el lugar quedó de Saúl, ¿quedó cómo? ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando sale un espíritu inmundo del cuerpo de un hombre, anda por lugares desiertos y luego dice, voy a regresar a mi casa a ver cómo está. ¿Y cómo encuentra la casa? Limpiecita, adornada, barrida, trapeada, mapeada, como le digan. Y dice, no, pues mi casa está lista para que traiga otros 7 compañeros peores que yo. Y voy a entrar a mi casa. Fíjese cómo le llama el espíritu inmundo, mi casa. ¿Y qué dice la Biblia? Que tu cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué llenamos nuestro templo, pues? Hago un esfuerzo por comer carnitas una vez por semana. Antes comía diario. Y desde que se me empezaron a entumir los dedos dije, ya estuvo. ¿Sí? Pero así, con esa grasita. ¿Sí? Me estoy esforzando por nada más una vez por semana. Ya no más. Que yo quisiera todos los días.
Y luego aquí cuando venimos huele de aquí para acá, digo, ¿sí? ¿Sí? Pero es una lucha que todos tenemos de alguna forma. Si nosotros no cuidamos nuestro templo, los espíritus inmundos van a venir a atormentarte. Dice el texto, verso 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Verso 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Uno de los antídotos para cuando estás siendo atormentado con sueño, con pensamientos, con pereza, con actitudes negativas, con aquellos cochinos celos, pon una alabanza. Los espíritus inmundos no toleran que tú alabes a Dios. De veras. Y ahí está, 3000 años antes de que Cristo viniera y nos dijera, ahí está. ¿Sí? ¿Por qué crees que cuando el hermano Chente canta que hablando de mujeres y traiciones? ¿Sí? ¿Por qué crees que tú te empiezas a enrolar en eso? ¿Por qué? Porque almáticamente tú te conectas con eso. Y los espíritus por ahí entran y sí, es cierto, y mira, y te traicionó, y te hizo, y no merecí que caigan las botellas, ¿no? Porque es un ambiente espiritual. ¿Sí? Pero todo radica ¿en qué? En que lo podamos y lo llevemos a la práctica, que sea práctico. Dice entonces, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno. ¿Cuál era el requisito que pidió? Fíjese. ¿Que qué? ¿Cómo le dijo? Que tocara bien. O sea que no quería cualquiera dentro de su palacio. ¿Cómo era Saúl, Estaba siendo atormentado y no, búsqueme a alguien que sepa bien, si no, mejor no me traigas ni uno. ¿Cómo somos nosotros, No, si no toda la alabanza yo no voy. A ver, espérame. No estamos entendiendo que, ¿sí? Oye, yo soy el que necesito adorar a Dios, no el escenario, pues. Fíjese, todavía atormentado y pedía que fuera alguien que supiera bien, ¿no? ¿Cómo somos, verdad, los seres humanos? Así. Dice el texto, verso 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén. Vea las cualidades que sabían sus criados que David tenía. ¿Cuáles eran? ¿Cuáles? ¿Cómo estaba? Hola. ¿Cómo era? ¿Cómo era ahí? Hermoso, No, el valiente. texto. Bueno, ¿Cómo? dice valiente, vigoroso. ¿Valiente y qué? Vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. A ver, Jehová el que se dedicaba a cuidar ovejas, ¿cómo vivía? El que no estaba donde debería de estar y estaba haciendo una labor que nadie quería, ¿cómo vivía este chavo? ¿Cuál era su función? ¿Cómo estaba él espiritualmente? Para que un siervo de Saúl describiera lo que él era. Es interesante que a su edad mantenía ¿qué? La cordura, mantenía su testimonio y mantenía una relación íntima con Dios. A pesar de su circunstancia. No le importaba donde se encontrara, él estaba buscando a Dios. No sé cuál sea tu circunstancia que te impida, hermano, pero donde estemos debemos buscar a Dios. No sé cómo estés, pero tenemos que buscar a Dios. Ya se acabó el tiempo de la conmiseración, de la lástima. Ahora tenemos que buscarlo. Dice el siervo de Saúl en el texto 18. He aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente. ¿Es qué? Valiente. Y luego vigoroso, hombre que no se le acaba la energía tan rápido. Dice, y hombre de guerra, hombre que pelea, hombre que lucha, hombre que está a la vanguardia. No alguien que se deja vencer porque vio el primer león que atacó a su oveja.
Hombre, qué pelea. Yo te pregunto, hermano. David no tenía una iglesia como Berea. David estaba en el campo. ¿Sí? No había mezquitas ni había sinagogas en ese tiempo. Pero él tenía ¿qué? Una relación íntima con Dios. Dice el texto. Hombre de guerra. ¿Qué más? Prudente en sus palabras. ¿De qué habla eso, hermano? De que si no tenía que decir nada, no lo decía. Se guardaba. No decía groserías, no se comportaba como los demás, ni actuaba como hoy en la secu, en la prepa, nos comportamos a veces. O en el entorno de trabajo. ¿Cómo somos? ¿Prudentes en nuestras palabras? ¿Hablamos lo que tenemos que decir? ¿O decimos de más? ¿O no decimos nada? Prudente en sus palabras. ¿Y qué? Y no se le pasó el detalle al siervo, ¿eh? ¿Qué es? Hermoso. Y si no era hermoso, hermanos, eso que tenía lo hacía que se viera hermoso el cuate. ¿Sí o no? ¿Sí? A veces nuestra forma de ser habla más que nuestro físico. ¿Sí? Es mejor un corazón limpio que una buena carita o un buen carita. Dice el texto. Y hermoso, y Jehová está con él. ¿Qué declaración? La última es lo que hace que todas las demás se cumplan. Si Jehová no está conmigo, yo no puedo tener nada de aquello. De veras. No puedo vivir como un guerrero, como un varón valiente, como un varón prudente, ¿no? Mujer prudente, ¿no? Si no está, ¿quién? Jehová conmigo. La pregunta es, ¿Jehová está contigo o se alejó? ¿O está como lejos? Dice el texto, y Saúl envió mensajeros ahí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está como, fíjese, le dijeron dónde se encontraba. ¿El que está dónde? Con las ovejas. El que está allá, mándame ese. Oye, pero aquí tengo no, yo quiero aquel. A mí no me pongas, tráeme aquel, por favor. Oye, pero están mis 7 hijos. No te estoy preguntando por tus 7. Yo estoy especulando, no dice eso la Biblia. Pero la lógica del hombre, ¿cuál es? Pues aquí tengo 7 mejores que el que cuida ovejas. ¿No te interesa alguno de ellos? Te lo catafixio, no existía la palabra, ¿verdad? Pero, sí, mas sin embargo, mándame a quién. ¿Al que está dónde? Sí. Dile al que está a tu lado y te hablan. ¿Sí? Mándame a aquel. Dice el texto. Y tomó Isaí un ¿qué? Asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. O sea que la familia de David era ¿qué? Tenía posibilidades, ¿sí o no? Al mandarle una burra cargada de ¿qué? De pan, de vino, o sea, y luego llévaselo al rey. Aunque te esté pidiendo, era obligatorio, hermano, dar tributo al rey. Era como el impuesto de hoy en día. Mejor suavízalo con esto, a lo mejor te quiere para alguna tarea especial, yo no sé, pero David llega con esto, es mejor llegar con algo que sin nada. Y va con el rey. ¿Sí? Dice el texto entonces, verso 21. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. ¿Y qué? A ver, Saúl amó a David. Oh, qué interesante. ¿Se ganó qué? ¿El amor de quién? De Saúl, del rey. ¿Por qué, hermano? Porque Jehová estaba con él. Eso es lo que nos da gracia. No somos nosotros, hermano. El que tú hayas gracia con tu jefe, el que tú hayas gracia en tu casa, en tu entorno, no es por ti, es por el amor que Dios ya puso en ti, el Espíritu Santo que mora en ti. Y por eso hallamos gracia. Entonces, ¿qué pasó con Saúl? Saúl amó a David. Es interesante cómo se lleva a cabo esto. Y dice el texto,
Y le amó mucho y le hizo ¿qué? ¿Qué es un paje? A ver, hermano, explíquenos, presten el micro, porfa. A ver, digo en contexto de... Pues seguramente era el que le cuidaba el armamento, el que se lo limpiaba, el que lo cargaba cuando tuviera que ir a la guerra. El que mantenía las hojas de acero inoxidable, si es que había, ¿no? Como que no estuvieran oxidadas, ¿sí? Era el que se dedicaba a darle mantenimiento a sus armas. O sea, aparte de amarlo mucho, ¿qué le dio? O sea, mis cargo. armas, solamente tú eres el responsable de que estén al día. ¿Eh? Imagínense David después de ser ¿qué? ¿Dónde está el ovejero? ¿Dónde quedó el ovejero? ¿Dónde quedó el hombre que se dedicó? ¿Y en qué empezó? ¿Sí? Me pregunto yo, si Saúl hubiese sabido que él era el que lo iba a sustituir, ¿usted cree que lo llama? Hola. ¿A dónde está formando entonces Dios a David? ¿Eh? ¿Con quién lo está formando? Con el rey. ¿Lo llevó a dónde? Y pudiéramos decir a la boca del lobo, ¿verdad? Porque llegó un punto en que después de que él tocaba el arpa, Saúl lo quiso matar. ¿En dónde quedó el amor que le decía tener? Y eso pasa con muchos de nosotros. A veces decimos que, ay hermano, yo te quiero mucho. Sí. Sí. Si ni el esposo, ¿verdad? La esposa, oye mi amor, te quiero mucho. ¿Qué quieres? ¿Qué querrás? ¿Verdad? Qué casualidad que hoy me dices te quiero mucho. Algo hiciste. Yo me acuerdo que cuando reprobaba una materia en la seco, y ahí está mi hermana, llegaba a la casa y barría, trapeaba, tendía las camas, lavaba los trastes y la tenía limpia. Llegaba mi mamá de la carnicería y veía todo eso y dice, algo hiciste. Porque no es normal que hagas esto. ¿Sí? Y por último, terminamos. Saúl es atormentado. ¿Sí? El Espíritu de Dios se alejó de Saúl. Hay una solución para el tormento. ¿Cuál fue? El tocar. El testimonio de David es conocido por los criados y David cumplió usando el talento en el palacio. ¿Qué usó David? Dice el verso 22, Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano y Saúl tenía, ¿qué? Tenía alivio y estaba mejor. ¿Y el espíritu malo qué? El repelente. ¿Han visto los zancudos cómo pican? ¿Sí? Y el repelente, ¿cuánto tiempo dura? ¿Unos 5 minutos? ¿Cuánto dura el repelente? ¿Sí? ¿5 minutos? ¿10 minutos? Depende de la marca, ¿verdad? Si compramos las del Dr. Simi, no, ¿verdad? Sí. Pero el zancudo por el repelente, ¿cuánto tiempo se va? Y regresa. ¿Sí? Los espíritus no creas que se van a ir y te van a dejar en paz. Todos los días te van a visitar. Y si tú no tienes un repelente actualizado, aguas. Te van a confundir y te van a hacer que no creas la verdad que Dios te está diciendo. Y por eso ahorita hay una plática. Hola hermana, ¿cómo estás? No, bienvenida. Dios no, oye, ¿y sí acabaste lo que tenías que hacer? Pláticas que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo ahorita. ¿Sí? ¿Sí? Hay muchas cosas interesantes, porque los espíritus abundan y buscan que tú no entiendas la palabra. Termino con esto. En conclusión, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida diaria? ¿Bajo qué tono? ¿No te gusta donde estás? ¿No te gusta lo que haces? ¿O estás cumpliendo el propósito que Dios puso en tu vida? ¿Sí? Tenemos un ministerio todos. ¿Cuál es? El ministerio de la reconciliación. ¿Y lo estoy cumpliendo? Empecemos por algo. Señor, hoy yo te suplico que me des dirección hacia dónde quieres que yo vaya. Y de ahí empezamos. David fue llamado
de un lugar que era poco probable que se sacara a alguien. Pero Dios lo llevó a cumplir el propósito. Ay de nosotros si ya Dios se hizo a un lado de nuestra vida por algo que no hemos querido dejar. Ay de nosotros. Y mejor es arrepentirnos solitos que Dios nos llame a cuentas. Dice la palabra que dura cosa es caer en manos del Dios vivo. Mejor arrepintámonos ahorita y no haya juicio sobre nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Por favor. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, bendecimos tu nombre, reconocemos una vez más que tu gracia y tu amor sigue cobijando nuestras vidas. Sabemos de antemano que hay áreas de nuestra vida que necesitan mejorar, pero sobre todo, Señor, hay algo que sí es cierto. Tú nos diste un llamado. Padre, no lo hemos cumplido, no lo hemos entendido, pero hoy queremos suplicarte que tú nos ayudes. ¿Por qué no le dices, Señor, yo tal vez me he sentido como que no encajo en algunas cosas? Tal vez he pensado que tú ni siquiera te has fijado en mí. Si tú has sentido ese sentimiento de que Dios no te quiere llevar más allá, ¿por qué no te pones de pie y oramos juntos? Y le decimos al Señor en esta tarde, Señor, no sé cuál es mi llamado, no sé hacia dónde voy, pero hoy te quiero suplicar que tú me enseñes, por favor, a tomar la ruta correcta, el camino correcto. Por favor, Espíritu Santo, llena mi vida de tu amor, de tu gracia. Ya no quiero estar detrás de las ovejas sin ser llevado donde tú quieres que cumpla el propósito. ¿Por qué no te pones de pie y le dices, Señor, yo quiero empezar a caminar contigo? Quiero hacer la obra, quiero hacer lo que tú me mandes, pero tú dirijas mi corazón, tú dirijas mis pasos. Tal vez nunca he pensado que tú puedas usarme, pero hoy, Señor, aquí estoy. Tal vez te has sentido que no mereces, tal vez piensas que Dios ya se olvidó de ti, tal vez piensas que a Él no le interesa lo que te está sucediendo, tal vez pienses que ya se acabó tu tiempo. Déjame decirte que hay una nueva oportunidad. Esa es la palabra, que vengamos y nos pongamos a cuentas. Ven y ponte a cuentas, pongámonos juntos a cuentas con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy. ¿En qué momento, en qué tiempo? No lo sé, pero aquí estoy. Deja que Él haga, deja que Él obre. Es entre tú y Dios, y tú tomes la decisión y el camino correcto. Padre, te rogamos en esta tarde, te suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que tome el control, que tu palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestra alma. Por favor, no nos dejes de tu mano. Espíritu Santo de Dios, guía mis pasos, guía nuestros pasos para donde tú quieres llevarnos. Si hay algo que nos atormenta, Señor, hoy te suplicamos que nos ayudes a vencer toda tentación, a vencer todo aquello que nos estorba. Por favor, toma el control de nuestras vidas. Te quiero preguntar el día de hoy, ¿qué te estorba para entregarle tu vida a Jesucristo completamente? ¿Ya naciste de nuevo? ¿Ya reconociste a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿Ya le dijiste, Señor, yo creo que tú eres mi Señor y mi Salvador? Si quieres repetir conmigo esta oración, dile, Señor Jesús, yo quiero nacer de nuevo. Le decimos juntos, Señor Jesús, en esta tarde, yo reconozco que he pecado, que necesito tu perdón. Lávame, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz. Hoy yo me arrepiento de mi pasado, de mi pecado, y reconozco que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús se rompe toda maldición, toda atadura, porque su sangre preciosa derramada en la cruz fue suficiente para perdonar y pagar mi deuda. Gracias, Señor, por limpiarme y por enseñarme que yo he sido perdonado. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por limpiarme, por lavarme y por enseñarme tu gracia y tu amor. A ti te damos gracias, Señor.
Te damos la honra y la gloria, Padre. Tú mereces todo, Señor. Tú eres la razón por la que estamos aquí de pie. Padre, gracias por este tiempo. Vamos a adorar al Señor. Ponte de pie.